Así que nada, un honor estar con ustedes de nuevo, pero ahora en otra, ¿cierto? En otra modalidad, ahora con un poco más de tiempo de explicarles un poco sobre la línea. Y esta, digamos que en el año yo voy preparando una presentación que es la que voy mostrando, y esta es un poco la que he ido mostrando en otras instancias también, en algunos congresos y también en algunas charlas de este año. Así que viene ahí con varias cosas bien actualizadas. Así se llama: sentarse mejor, proteger más, se llama la charla, y versa sobre los beneficios de la actividad física y el ejercicio para contener, ¿cierto? Y para mitigar los efectos de la disfunción endotelial sobre el sistema vascular y sobre la salud en general. Bien, eso espero que les vaya gustando. Yo la puedo ordenar acá con una agenda de contenido. Son cuatro cosas en particular las que vamos a revisar. Primero vamos a hablar de la conducta sedentaria y sus efectos en la salud, hoy día de forma más reposada y hablando un poco sobre mecanismos explicativos. Después pasaremos a la conducta sedentaria y sus efectos en el endotelio. Hoy se pierde esta cosa, creo. Luego modelos explicativos respecto a cómo la conducta sedentaria afecta el endotelio. Luego el ejercicio como herramienta de prevención y algunos mensajes clave y llamados a la acción. Es decir, cómo ahora este campo de conocimiento debemos trasladarlo, ¿cierto?, al actuar en medicina aplicada o en ciencia de la salud aplicada. Eso creo que hasta lo habíamos conversado. Voy a avanzar bien rápido con esta diapositiva. Eso es conducta sedentaria, entendámosla siempre como la diferencia, porque tiene una diferencia conceptual con la actividad física, entendiéndose el sedentarismo como el comportamiento mientras está despierto con un requerimiento energético bajo, menor o igual a 1,5 metros, mientras está sentado, reclinado o acostado. Ahí puede ser en varios dominios: en el trabajo, en el tiempo libre, en el transporte, etcétera. Es distinta la inactividad física porque la inactividad física se considera el no cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, es decir, hacer menos de 150 minutos de actividad física moderada vigorosa o menos de 75. Acá lo relevante es que representan constructos distintos, es decir, estas dos conductas se pueden dar de forma paralela y a su vez se entiende que sus efectos podrían ser independientes, ¿vale? Hoy día se habla incluso de interdependencia bajo el nuevo modelo del siglo de actividad 24. Entonces, como ambas conductas coexisten, la conducta sedentaria y la inactividad física, entonces se hace necesaria la mantención del equilibrio para mantener los beneficios sobre la salud o evitar efectos deleterios. Por lo general, cuando nos enfrentamos a situaciones y necesitamos evaluar un individuo respecto a sus conductas de movimiento, deberíamos tender a hacer algo más similar a esto. Más que en situ de llegar y decir, bueno, este individuo es inactivo, este individuo es activo. Más o menos se dan estos cuatro tipos de comportamiento. Los individuos pueden ser inactivos físicamente y altamente sedentarios, ¿cierto? Que ese sería un problema grande, sería ¿cierto?, este cuadrante de acá: físicamente inactivo y altamente sedentario. Pero también se pueden presentar como físicamente activos y altamente sedentarios, ¿no? Lo cual tampoco es una situación ideal, porque como decíamos, ambas conductas coexisten, incluso pueden competir entre sí. Y eso es lo que nos muestra hoy día la evidencia, ¿cierto? También pueden ser físicamente inactivos y ligeramente sedentarios, es decir, no cumplir con las recomendaciones de actividad física, pero aún así sentarse poco. ¿Ven? O bien podrían ser activos y ligeramente sedentarios. Es decir, de aquí nos vamos alejando un poco del paradigma clásico de decir este individuo es inactivo, este individuo es activo, o este individuo es sedentario y este individuo es activo, sino que nos empieza a acercar a un panorama más real, ¿cierto? En este nuevo paradigma del siglo de la actividad de las 24 horas, que nos dice que las personas en realidad viven con distintas conductas de movimiento y esas conductas de movimiento pueden coexistir, ¿eh? Y ese, digamos, es un paradigma más actual, digamos, desde el 2020 que se plantea. Eso es bien importante porque esto lo vamos a tener en consideración sobre todo al final, cuando veamos las recomendaciones, es decir, qué hacer con esto, hacia dónde avanzar, porque la mayor parte de la población está arriba, ¿cierto? La mayor parte de la población está arriba, siendo inactivo y altamente sedentario. Importante, ¿por qué? Porque la conducta sedentaria, ¿cierto?, ha aumentado de forma exponencial y va a seguir aumentando producto de los nuevos cambios tecnológicos, económicos, la IA, etcétera, y probablemente las personas se vayan a dedicar más, ¿cierto?, a rubros y actividades que sean de tipo sedentarias y también inactivas. En Australia, el 8,8%, 8,8 horas de tiempo se calculan como prevalencia de conducta sedentaria, representando el 56% del tiempo despierto. Ahí habría que decir, bueno, ya un 44% del tiempo despierto, ¿en qué lo gastan? ¿Será una actividad física moderada y vigorosa? ¿Será una actividad física ligera? Probablemente ligera, ¿ah? Y eso es lo que nos dicen los estudios. En el caso de Canadá y Estados Unidos, los niveles son mucho más altos todavía, hasta el 61-69% del tiempo despierto, dejando muy poco tiempo disponible para hacer actividades que no son sedentarias. ¿Mm?
Eh, Esto en realidad hay que entender una nueva conceptualización también, que la OMS no lo hace. Es considerar que el tiempo es finito, ¿cierto? Las 24 horas del día son finitas, no son infinitas. Y por lo tanto, si yo le dedico más tiempo a una conducta, le estoy quitando tiempo a otra conducta, o me queda menos tiempo a hacer otra de las conductas, ¿cierto? Es decir, si paso mucho tiempo en sedente, probablemente tenga muy poco tiempo para hacer actividades físicas moderadas y por lo tanto dedicaré más tiempo asociado al descanso, actividades de ocio de tipo inactivo. Ahí está, y ese es el paradigma, o sea, y ese es el planteamiento bajo el paradigma antiguo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Dice que la conducta sedentaria está asociada a enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas y reconoció un importante factor de riesgo de mortalidad global y cardiovascular. Y da dos recomendaciones, bien simple, bien ligeras las recomendaciones. Dice, las personas tienen que limitar el tiempo de estar sentados y tienen que, para reducir los efectos del sedentarismo, tienen que hacer más actividad física moderada y vigorosa. Y esa última recomendación nace de un estudio de Mark Tremblay que dice que, bueno, para que las personas eviten los efectos de la conducta sedentaria, tienen que hacer el doble de lo que está recomendado. Es decir, si lo que está recomendado es 150 a 300, entonces tendría que ser de 300 a 600 minutos de actividad física moderada y vigorosa para evitar los efectos de una conducta sedentaria. ¿Ya? Aún así, eso no lo plantea la OMS. ¿Quién lo plantea? Eso sí, son las guías de movimiento continuo canadienses publicada en el año 2024, quienes se aventuraron y dijeron, bueno, al parecer lo que recomienda la OMS no parece ser suficiente para nuestra población, porque se basa en un paradigma antiguo, considerando que el tiempo es infinito, ¿cierto? Y ellos se basan en este nuevo paradigma del ciclo de actividad en las 24 horas y consideran que las conductas de movimiento, ¿cierto? Son moverse en actividad física moderada, vigorosa, o hacer actividad física ligera, o bien dormir, o pasar tiempo sentado. ¿Bien? Y en base a eso se generan estas nuevas recomendaciones. Aquí, estos son las de adultos, claro, utilizando datos metaanalíticos y ensayos clínicos de alta calidad, logran determinar que existen recomendaciones específicas para comportamientos sedentarios, un poco más específicas, digamos, ¿cierto? No del todo claras, pero al menos se la juegan por decir que 8 horas o menos es lo recomendado, es decir, 8 horas debiese ser el tope de comportamiento sedentario, independiente de cómo se acumule, si en periodos cortos o periodos largos, etcétera. No deberían pasarse más de 30 horas, 33 minutos de tiempo recreacional en pantalla, probablemente porque de eso sí había mucha evidencia, ¿cierto? Sobre el tiempo recreacional en pantalla, no mayor de 3 horas, y interrumpir tanto como sea posible. Y interrumpir tanto como sea posible. Y por tanto, hoy día los que estudiamos conducta sedentaria nos guiamos más por este tipo de recomendaciones, más que por las recomendaciones más etéreas que tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿De dónde nace esto? Y esto parece que se lo había comentado. ¿De dónde nace el estudio de la conducta sedentaria? Ese estudio del doctor Jeremy Morris, que lo que hizo aquí fue evaluar si es que ahí está, la incidencia de enfermedad coronaria y sus complicaciones eran diferentes entre los que conducían buses y los que cortaban billetes. Y aquí habían un paralelismo muy claro, pues, ¿cierto? El conductor todo el día sentado, ¿cierto? Estresado, cerrado en una gaveta, ¿cierto? Y el cortador de billetes que se tenía que mover durante todo el día, ¿verdad? La población de Londres en los años 50, ahí, ¿cierto? Después Segunda Guerra Mundial, el auge económico de los británicos estaba ocupando los buses, bueno, se tenían que mover mucho. ¿Qué encontró? Que las personas que tenían alta conducta sedentaria tenían el doble probabilidad de morir de un infarto, o sea, de muerte y de sufrir un infarto por el miocardio, y aquellos que tenían pocas conductas sedentarias y hacían alta interrupción, menor probabilidad de tener una enfermedad cardíaca, y cuando tenía una enfermedad coronaria, era de menor gravedad. ¿Bien? Y ese es el estudio que gatilla todo lo que viene después del estudio del comportamiento sedentario, ¿cierto? Todavía muchos sin entender cuáles eran los mecanismos que explicaban esta plausibilidad biológica sobre cómo el comportamiento sedentario o cómo la inactividad física tenía efectos cardiovasculares. Todavía no se sabía. Esto es lo que sabemos hoy día, sí. Grandes metaanálisis o metaanálisis muy importantes como este de Biswas y el de Onalpille, este de acá, han determinado, ¿cierto? Han establecido o han afirmado, digamos, con metaanálisis de cortes prospectivas, que la conducta sedentaria está asociada a morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares. Sí está asociada. Es decir, confirman lo que en los años 50 se pensaba. Y por aquí va un poco el cómo se explica. Po. Y aquí vienen ya los modelos explicativos, lo que también quizás habíamos hablado un poquito antes nosotros. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es este mecanismo? ¿Dónde está la plausibilidad biológica? Y se entiende que probablemente tiene relación con el efecto que tiene la conducta sedentaria sobre el endotelio y la consecuente disfunción endotelial que provoca. ¿Ya? En principio aguda,
tras, ¿cierto?, exposiciones prolongadas, transformándose en disfunciones crónicas y por lo tanto favoreciendo la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué es la disfunción endotelial? Y esto no lo habíamos comentado la vez pasada, no habíamos tenido tiempo y había sacado incluso esta lámina. Entenderemos como disfunción endotelial como esta pérdida de equilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Simplemente eso. Cuando hablemos de disfunción endotelial estaremos hablando de eso, pérdida del equilibrio. ¿Y por qué se provoca esta pérdida de equilibrio? Porque hay reducción de la capacidad de mantener la homeostasis vascular y por lo tanto esto está relacionado a una menor biodisponibilidad oxigénica. ¿Ven? Eso es la disfunción endotelial, es decir, factores vasoconstrictores versus vasodilatadores se vuelven, ¿cierto?, pierden el equilibrio, ¿cierto? Y esto principalmente estará determinado por una menor biodisponibilidad oxigénica. Ahí este metaanálisis de Greg Patterson abrió un poco los ojos en el año 2020 porque dice, bueno, entonces el comportamiento sedentario tiene efecto sobre la función del endotelio, tiene efecto sobre los vasos sanguíneos o sobre la función vascular. Y claro, pues ahí encontró que la disminución de la función endotelial era un 2,12% aproximadamente. Y que este efecto principalmente estaba vinculado a las arterias de la extremidad inferior. Pues. Arteria femoral superficial, superficial femoral artery y popliteal artery, y arteria poplitea. Aquí nuevamente, ¿qué hace Patterson? Hace una comparación. Bueno, ¿y esta disfunción endotelial es específica para las extremidades inferiores o este efecto es generalizado para toda la arteria del cuerpo? Ahí comparó las extremidades, la arteria de la extremidad superior, la arteria braquial versus esta, y en la arteria braquial no pasaba nada. Entonces, al parecer, la conducta sedentaria, la flexión arterial, la estasis venosa, ¿cierto? Y todos estos mecanismos, como decíamos bien, de blood pooling, estarán relacionados y parecen estar relacionados con la disfunción endotelial. Y eso es lo que parte ahí con esta propuesta que hace Patterson. ¿Por qué el hecho es importante? Y eso lo conversábamos también alguna vez, porque la disfunción endotelial está ahí al medio, pues, ¿cierto? Entre la función normal y la formación de placa ateromatosa. Y la formación de placa es clínica, pero la no formación de placa y la disfunción endotelial, es decir, esta alteración entre vasodilatadores y vasoconstrictores, es subclínica. No sabemos que la tenemos. Y muy probablemente muchos de nosotros la estamos desarrollando. Y probablemente durante el doctorado la desarrollamos más, porque no solamente nos exponemos a comportamientos sedentarios, sino que de regulaciones autonómicas, ¿cierto? A aumento de la exposición a concentraciones de dióxido de carbono, que también tienen que ver con la disfunción endotelial, porque estamos encerrados estudiando, me imagino que sí. Entonces hay varias cosas, ¿verdad? Y probablemente nadie lo siente, nadie sabe que tiene disfunción endotelial. ¿Mm? Es decir, estamos expuestos a determinados riesgos y no tenemos cómo identificar. Esto es importante porque la pérdida de un 1% se asocia a un aumento del 13% del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y Patterson recién encontraba un 2,12. Es decir, estamos hablando del doble. Solo por esta disfunción endotelial provocada por conducta sedentaria. Y este es el primer modelo, el modelo de Padilla. Padilla decía, bueno, las personas que tienen alta conducta sedentaria reducen el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores y producto de esta reducción del flujo sanguíneo a las extremidades inferiores se altera el shear stress. El shear stress entendido como la tensión de cizallamiento, es decir, la fuerza que genera la sangre sobre el vaso sanguíneo. Y es esa fuerza que provoca deformación mecánica sobre el endotelio la que permite la producción de oxígeno. ¿Ven? Y eso es lo que proponía Padilla, un modelo bien simple. Decía, bueno, se redujo el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores, puesto que se reduce el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores, la fuerza de cizallamiento sobre la arteria disminuye y por lo tanto se produce menos óxido nítrico y por lo tanto se genera este ambiente proaterogénico, característico de la disfunción endotelial. Y eso tenía respuesta con lo que dijo Toussaint después en 2018, porque Toussaint dijo, oye, sí, el shear stress es súper importante porque esa fuerza mecánica genera deformación del endotelio y esa deformación endotelial provoca activación de la enzima convertidora de óxido nítrico y en la enzima convertidora de óxido nítrico a partir del BH4 y la arginina, perdón, de la arginina y el NADP, produce óxido nítrico, por lo tanto, esto le permite ¿cierto?, la función endotelial per se, ¿cierto? No solo como controlador de la vasodilatación, sino que también como anticoagulante, antiagregante plaquetario, fibrinolítico, regulador de la permeabilidad vascular, antiinflamatorio, etc. Pero otra cosa importante fue que Toussaint dijo acá, bueno, sí, al parecer en el comportamiento sedentario el shear stress es importante, pero también son importantes otras dos sustancias, la acetilcolina y la insulina. ¿Ya? Y por eso es que las vamos a marcar y vamos a hablarlas después un ratito más, porque tienen mucho que ver también en el proceso de disfunción endotelial, sobre todo en las personas que están expuestas a riesgo cardiometabólico o tienen alteraciones del metabólico. Y ahí fue cuando Stoner se la jugó y dijo después de esto, al parecer esta cosa no va tan por ahí. Es decir, al parecer el comportamiento sedentario tiene explicaciones que son un poquito más profundas.
Y las explicaciones probablemente no solamente dependen de la hemodinámica, ¿cierto? De la hemodinámica, sino que también dependen de la respuesta del sistema nervioso autónomo y hormonal y del sistema metabólico. Y son de esos tres también los que vamos a hablar en un ratito más. Entonces, se planteaba así ahora. El comportamiento sedentario reduce la actividad muscular, ¿cierto? De la pantorrilla, ¿cierto? La pump activity, de la bomba de la pantorrilla. Eso también está relacionado al aumento de la presión hidrostática en la extremidad inferior. Y por lo tanto, eso generan o facilitan la acumulación venosa, el blood pooling, ¿cierto? La estasis venosa. ¿Qué pasa cuando hay estasis venosa? El retorno venoso disminuye. Y cuando el retorno venoso disminuye, hay un fenómeno cardíaco interesante. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Reduce. Porque el volumen sistólico reduce. Y al reducir el volumen sistólico, ¿qué sucedería? Que la fuerza saliente también va a ser menor, porque el volumen sistólico que anda circulando es mucho más bajo. Y si el volumen sistólico es más bajo, lo más probable que pase es que el shear stress también disminuye. El shear stress, si disminuye, aumenta el estrés oxidativo. Las especies reactivas de oxígeno dicen, esta es la mía, empiezo a inflamar, ¿cierto? Y ahí empiezan a acrecentar, ¿cierto? Empiezan a migrar y se empiezan a generar los fenómenos de disfunción endotelial aórtica, disfunción endotelial de la extremidad inferior, aumento de la, ¿cierto? De la resistencia arterial, ¿cierto? Con mayor resistencia a la onda refractaria, y eso, en consecuencia, aumentan la carga miocárdica, ¿cierto? Pero nos dice, oye, ojo, que esto también está relacionado a mecanismos del sistema nervioso autónomo y hormonales. Claro, porque como hay menor volumen sistólico, también hay menor input baroreceptor, y al haber menor input baroreceptor, hay mayor actividad simpático-adrenal, y por lo tanto aumenta la resistencia periférica. O sea, hay otra explicación ahí, ¿no? Al parecer, estar sentado no simplemente se trata de una mayor acumulación venosa, sino que al parecer estas alteraciones de la carga miocárdica también pueden estar relacionadas. Y por otro lado está el metabolismo. Las alteraciones del metabolismo o la inflexibilidad metabólica asociada al metabolismo de los lípidos y la glucosa parece también estar relacionada. Y la voy a explicar después en un par de láminas que están mucho más entretenidas que esa eh, ya lo voy a explicar con otra mejor esa. Y aquí va un poco qué es lo que pasa con las vías moleculares, ¿no? Que eso igual no deja de ser interesante para poder convencerse sobre el tema. Aquí pasa con la acetilcolina. ¿Ustedes se acuerdan de dónde sale la acetilcolina, no? Principal neurotransmisor de qué? Del sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Del parasimpático, ¿cierto? Del parasimpático, es decir, cuando yo estoy tranquilo, estoy relajado, ¿cierto? Estoy relajado, entonces la acetilcolina anda en niveles normales, ¿bien? Y cuando la acetilcolina anda en niveles normales, permite activar la vía de la PI3K. PI3K AKT, y AKT permite la formación de óxido nítrico. Entonces, cuando yo tengo un flujo sanguíneo normal, relajado, lineal, ¿verdad? Me moví, soy físicamente activo, mis niveles de acetilcolina, porque mi regulación autonómica está bien, igual hay un buen balance entre los factores simpáticos, adrenérgicos, ¿cierto? Y los colinérgicos, entonces está todo bien. Entonces, esta activación es normal. Entonces, la vía de la producción de óxido nítrico se vuelve normal. ¿Qué pasa cuando estamos estresados? El óxido nítrico no se produce. El óxido nítrico no se produce. ¿Vale? Y cuando no se produce porque probablemente los niveles de acetilcolina también están muy bajos. Súmele que está estresado y además está sentado. Es peor todavía. El problema del estudiante de doctorado, ¿cierto? El primer estudiante de doctorado. Acá hay otra cosa porque la vía de la PI3K-AKT es una vía insulínica. Es una vía insulínica también. Y esa vía insulínica se ha visto que se bloquea en presencia de conducta sedentaria. Es decir, por eso es que otros estudios han mostrado que mayor comportamiento sedentario se asocia a mayor resistencia insulínica, porque bloquea esa vía. Y esa vía es importante no solamente para permitir la translocación de los GLUT4 a la membrana plasmática y entre glucosa, sino ¿para qué? Para que se produzca óxido nítrico. Entonces, paso mucho tiempo sentado, también inactivo esa vía, fomento la resistencia a la insulina, y cuando pasa eso, inactivo esta vía, y la vía de las MAP quinasa queda activa. O sea, la MAP quinasa tiene vía libre para generar endotelina 1. ¿Cuál es el problema de endotelina 1? Que es el principal antagonista del óxido nítrico. Principal antagonista del óxido nítrico. Cuando está la endotelina 1, vasoconstricción. Y ahí se produce este desequilibrio. Entonces, en situaciones de resistencia a la insulina, que pudiese tener el individuo más conducta sedentaria, imagínense lo que pasa ahí. Es decir, nosotros incluso pudiésemos
adelantarnos un poco y decir, oye, tengo un paciente que es insulino resistente o es diabético. Tengo que evitar inmediatamente en ese individuo que ojalá se siente poco. Y que además de sentarse, ojalá que interrumpa mucho el tiempo sedentario. Porque ese efecto va a estar potenciado. ¿Por qué? Porque ya tiene un bloqueo de esa vía por resistencia a la insulina y además yo se la estoy volviendo a bloquear, todas las que le quedan activas con el comportamiento sedentario. Esta cuestión también es importante respecto al metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque se ha visto esto, la lipoproteína lipasa, la lipoproteína lipasa, probablemente todos la han escuchado por acá alguna vez. La lipoproteína lipasa es súper importante porque limpia el vaso sanguíneo, ¿verdad? Agarra los triglicéridos, los transforma en ácido graso y permite que se metan a la célula y puedan ser utilizados como sustrato energético, ¿verdad? ¿Qué se ha visto? Que en conducta sedentaria la actividad de la lipoproteína lipasa se suprime entre un 90 y 95% con un inicio temprano y con su efecto máximo a las 4 horas de comportamiento sedentario. Este es un estudio bien antiguo, ¿eh? El de Hamilton, donde saqué esa imagen, que es un estudio que hicieron en ratas, ¿cierto? Y analizaron los niveles de lipoproteína lipasa. Es importante el lipoproteína lipasa porque no solamente el problema es que no se produzca, sino que también que se inactive. Y se ha visto que el comportamiento sedentario inactiva ambas cosas. Inactiva la actividad y además hace que se produzca menos. ¿Mm? Y este estudio de Cedric es muy bueno, bien representativo, y hay dos modelos presentados. Está este modelo de aquí, que es la rata, ¿cierto? Del control, standing, normal, y este en el modelo de inactividad muscular, que es donde levantan las patitas, ¿no? Levantan las patitas al rato. Entonces, ¿qué vieron? Que en este que le levantaban las patitas, la lipoproteína lipasa activa era muy poca, había muy poca y además estaba inactiva. ¿Y qué hacía eso o qué provocaba eso? Que hubiese una mayor concentración de triglicéridos plasmáticos. ¿Cuál es el problema con los triglicéridos plasmáticos? Que, que es un fenómeno que se llama lipotoxicidad, ¿no? Aumento de los triglicéridos plasmáticos, que alteran la vía de la señalización de la insulina. Esta misma. Nuevamente. Nuevamente. O sea, nuevamente le damos vía libre a la producción de endotelina 1 y restringimos la producción del óxido nítrico. Entonces, nuevamente, ahora sí pensamos, tengo un paciente físicamente inactivo, alto comportamiento sedentario, tiene resistencia a la insulina y súmale que tiene sobrepeso o obesidad, o tiene dislipidemia. O sea, el caldo cultivo perfecto para que esa persona hipertenso, ¿cierto? ¿Ah? Y le damos se fijan, le damos el caldo de cultivo perfecto y podemos pronosticar o predecir lo que va a pasar con ese individuo. Placa de ateroma, infarto, alto riesgo. De eso que hablamos recién, cuando se utilizan guías de screening, cuando se lee el screening, no salen estas cosas, pero están presentes. Entonces, ¿a qué nos llama esto? A que tengamos mecanismos que nos permitan hacer evaluaciones subclínicas. Porque la combinación de este caldo de cultivo puede poner a los pacientes en una situación de riesgo. Y eso es lo que al final pudiese, porque no sabemos ciencia cierta, lo que explicaría el aumento del riesgo. Es decir, la alteración del 1%, ¿cierto? 1%. Aumenta el riesgo cardiovascular en un 26% si lo duplicamos. Entonces ahí está, pues, ¿cierto? Situaciones de glucolipotoxicidad, ¿cierto? Mayor presencia de citoquina, síndrome metabólico, favorecen, ¿cierto? En esta balanza, ¿cierto? En este balancín, la producción de mecanismos vasoconstrictores. Pero claro, el ejercicio, la farmacoterapia con estatina o la restricción calórica favorecen la vía de la PI3K y por lo tanto permiten la generación de óxido nítrico, facilitando esta vía acá de la vasodilatación. No sé cómo vais de tiempo, parece que bien, porque me quedan todavía algunas cositas que quería comentarles, porque ahora vamos a los modelos, ahora dejamos la bioquímica un poco y nos vamos a los que han empezado a estudiar el movimiento. ¿Ya? Y este es de los primeros estudios, Robert Restaino, en Estados Unidos, ¿qué hizo? Dijo, bueno, sentemos 6 horas a las personas en un laboratorio. 6 horas de forma ininterrumpida. Un periodo de descanso, un periodo de descanso posterior. ¿Qué encontró este individuo inmediato? ¿O qué encontró Restaino colaborador cuando hicieron esto? Encontraron que la función endotelial disminuía considerablemente después de 6 horas de sitting. Aquí estamos aproximadamente en 7,5, llegamos a 3. 3,5% de reducción a las 6 horas. Importante. Pero aquí viene el detalle importante que desde donde nace todas estas otras intervenciones basadas en ejercicio físico e incluso en actividad física ligera o incidental, en que después lo hizo caminar 10 minutos y lo volvió a medir. Volvió a medir la función endotelial. ¿Y qué encontró? Que la función endotelial se restablecía. Es decir, personas sometidas a fenómenos o a exposiciones agudas a comportamiento sedentario
podrían revertir su situación de disfunción endotelial si aplican una dosis baja de ejercicio. ¿Mm? Entonces aquí uno dice, oye, aquí entonces está el santo grial para reducir la disfunción endotelial. Probablemente no sea esa la respuesta de este estudio, porque es un estudio, ¿cierto?, cuasi experimental, ¿verdad?, en un ambiente controlado, y no sabemos qué es lo que está pasando en el entorno real todavía. Pero ya nos direcciona, oye, el ejercicio físico, o en este caso, la actividad física incidental, que es caminar, permite revertir los efectos del comportamiento sedentario prolongado. Y este yo se los había mostrado hace poco, ¿cierto? Eh, el efecto del comportamiento sedentario de 3 horas, 2,15% encontrábamos nosotros, y claro, y esto está bien relacionado a lo que decía Stoner, cuando las personas pasan mucho tiempo sentados, aumenta la estasis venosa. ¿Y cómo lo hablamos nosotros? Con la circunferencia de la pantorrilla, la calf circumference. Ahí encontramos 1,24 centímetros de diferencia entre el antes y el después. Es decir, hay estasis venosa. Es decir, comprobamos lo que nos decía Stoner. Aunque es un poco obvio, ¿cierto? Cuando andamos en el avión, en el bus o en el automóvil, ¿cierto? Nos vamos de viaje, sentimos las piernas más pesadas, las zapatillas aprietan, los zapatos, ¿sí? Como normal, pues, ¿verdad? Pero no lo habían estudiado. Sobre la pregunta si es posible prevenir, nosotros hicimos dos cosas acá, después les voy a mostrar sobre otros estudios, el primero será otro, ahora estos otros dos. Hicimos dos cosas y dijimos, bueno, la actividad física entonces tiene que hacer algo, pero hay dos formas de aplicarla. Incluso hay tres formas de aplicarla. La tercera es el post, ¿cierto? Que no lo hemos visto todavía y no se estudia mucho. Pero o interrumpo el tiempo sentado, que está más relacionado con las recomendaciones, o hago ejercicio antes. A la segunda, actualmente estamos bautizando esta cosa como el vascular priming, que es como la preparación vascular. Es decir, hacer ejercicio antes de estar expuesto a sedentarismo prolongado. Es decir, te preparo antes de exponer. Como que tengo el parche antes de la herida. ¿Qué encontramos nosotros? Cosas bien interesantes porque las estrategias de interrupción del sitting mejoran la función endotelial en comparación con la no interrupción, digamos, en un 1,74%. Y en el caso de la estrategia de ejercicio aeróbico, a la primera hora el efecto es del 1,51%. Y a la tercera hora disminuye un poco el efecto, pero se mantiene igual alto, 1,36% es bueno, ¿cierto? Considerando de que el 1% está asociado a un aumento de la reducción o una reducción del 13% del riesgo cardiovascular. Esto es particularmente importante, ¿por qué? Porque hay que mirarlo también con detalle. Estas evaluaciones están hechas en pacientes o en personas que fueron expuestas a sedentarismo agudo, no sedentarismo crónico. ¿Mm? Es decir, sabemos que las estrategias de interrupción del tiempo sentado hacen efecto cuando hay exposiciones agudas al tiempo sentado, pero no sabemos qué pasa con el crónico. ¿Por qué? Ya podríamos hablar de eso después. Hasta para la pregunta lo podríamos dejar. Bueno, ¿qué sí sabemos sobre el chest rate? Obviamente el chest rate mejora, ¿cierto? La tensión de seguimiento, el flujo sanguíneo también mejora ahí considerablemente con la estrategia de interrupción. Creo que también lo habíamos hablado la vez pasada que vine, como por mostrarles cosas. Estuvo igual de Restaino con Morita, Kuma, Morichima, muy bueno. Usaron una pierna control, una pierna experimental. La pierna experimental la hicieron hacer fit getting, ¿cierto? Hacer el movimiento del pie, de arriba abajo. ¿Bien? Y que encontró que la que se movía, la que hacía ese movimiento durante esas 3 horas e interrumpía con eso, tenía una mejor función endotelial respecto a la pierna control, la que no lo hacía. Entonces la pierna control disminuía su función endotelial, pero la que se movía con movimientos inerciales, esta cuestión de actividad física ligera, tenía no solo una mantención de la función endotelial, sino que también tendía hasta mejorar. ¿Mm? Aquí por ejemplo, ya ahora pasamos a otro tipo de diseño. Acá lo que hicieron fue evaluar los efectos de la interrupción del prolonged sitting, pero con subir escaleras, ¿no? Ahora con ejercicios de intensidad moderada, ¿no? Pues tenía un protocolo para aquello. Y más o menos similar a lo que pasaba con fit getting. Los que no lo hacían disminuyeron su función endotelial. Estos estaban sometidos a 4 horas de comportamiento sedentario. Hay 4 horas disminuían, pero los que hacían estas interrupciones cada 1 hora mantenían su función endotelial, hoy la mejoraban un poco. Mantenían su flujo sanguíneo popliteo, mantenían el chest rate popliteo también. Acá lo que hizo Kevin Bayard, acá hizo lo opuesto, basado en este concepto de vascular priming. Hacer ejercicio antes de exponerse al sedentarismo. ¿Qué encontró? Que se hace el ejercicio físico aeróbico 45 minutos antes de intensidad moderada, puedes mantener tu función endotelial relativamente estable a la primera hora y después va decreciendo, ¿cierto? Consecuentemente hacia las 3 horas.
pero mucho menos que lo que pasa si es que no lo hiciese. Acá hicieron lo mismo, pero lo hicieron andando en bicicleta. Ahora esto es intensidad moderada a vigorosa. Incluso, si mal no recuerdo, no, este no era un hit. Hay algunos con hit incluso, ¿ah? Para los que les gusta el hit, qué sé yo, había uno con hit. Pero este es de ejercicio moderado a vigoroso, pero en bicicleta. Y pasa más o menos lo mismo. Todas las personas que hacen ejercicio antes, después de 3 horas, tienen un menor efecto sobre la función del endotelio. Es decir, aquí sale la siguiente hipótesis: hacer ejercicio antes de una exposición a comportamiento sedentario podría proteger o preparar el endotelio para los efectos negativos que hace el comportamiento sedentario. Es decir, no es que el flujo sanguíneo disminuya, o sea, que aumente, qué sé yo, pero al parecer lo prepara mejor. Y este es el que yo les mostraba la vez pasada, este otro estudio que va en paralelo con el otro, que relaciona la actividad física con la función endotelial, y nos muestra que mayores niveles de actividad física moderada y vigorosa, es decir, tener mayor gasto energético en actividad física moderada y vigorosa, se relaciona con una función endotelial mucho mejor. ¿Bien? Y ahí nosotros, aparte de esa correlación, hicimos un modelo lineal mixto que permitiese explicar las interacciones entre el tiempo y el nivel de actividad física en el cambio de la función endotelial. Y claro, ahí nos dio, ¿cierto?, significativa para la vasodilatación media por flujo como medida la función endotelial. Esos son los efectos del ejercicio sobre la función del endotelio, y ese es el resumen, ¿no? Nosotros ahí yo agarré 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis bien potentes, y eso es lo que se sabe, ¿vale? Ahí pudiésemos discutir si es que de qué tan buena, qué tal está la certeza de esta evidencia, pero la certeza de esta evidencia es moderada a alta, por eso están puestos ahí. Es decir, el ejercicio de la función endotelial mejora el flujo sanguíneo, mejora el estrés, mejora la actividad de la enzima convertidor oxidolítico, aumenta la disponibilidad de óxido nítrico, disminuye el estrés oxidativo, mejora la resistencia a la sensibilidad a la insulina, entre otras cosas. Y aquí viene lo que hablábamos al principio. Pues. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que es una de las preguntas más importantes. Y esta cuestión me la cuestioné, yo creo, todo el doctorado. Bueno, ¿y qué hago si yo descubro que esta cuestión funciona? Le decía a mi tutor. ¿Y qué pasa si esta cuestión llega a funcionar? Es decir, que nosotros confirmamos y nos convencemos, porque ese era el problema de él, que no se convencía. No, esta cuestión no creo. Bueno, ¿qué pasa si nos convencemos de que el comportamiento sedentario tiene efectos sobre el endotelio? Bueno, ¿cómo trasladamos? Hacemos sobre todo en el doctorado en el que están cursando ustedes, doctorado en ciencias médicas, ¿cierto? El mío era en medicina clínica, así que era el homólogo el que están usando ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo traslado esta cuestión a la práctica clínica? ¿Cómo hago esta transición a la clínica? Y ahí empezamos a hablar sobre esto, ¿no? Y este otro artículo que vamos a sacar pronto, que es respecto a los modelos explicativos. Yo creo que han visto esa mi imagen de allá. ¿Alguien que haya estudiado psicología o algo así? Etapas del cambio, modelo transteorético del cambio, ¿cierto? El modelo transteorético del cambio, efectivamente. Y ahí empezamos, y esto por pronto vamos a hacer una narrative review de esto, que es por dónde comenzamos, o cómo se podría esperar, cómo trasladamos estas cuestiones a la práctica. Primero, partir por lo siguiente, definir bien con quiénes estamos tratando. ¿Cómo es el comportamiento de las personas? Porque las personas no son A o B, ¿cierto? En este caso estamos planteando 4 posibilidades distintas. Y estas 4 posibilidades distintas les podemos sumar hasta una más, que es el sueño. Y eso es lo que tendríamos que empezar y transitar ahora hacia allá, porque el sueño tiene relación con la disfunción endotelial. La restricción o la privación del sueño altera la función del endotelio también. Entonces, si nosotros empezáramos a mirar las 3 conductas, probablemente haya mucho que explorar. Pero hasta el momento, y con la evidencia que tenemos, podemos al menos utilizar estos cuatro clusters y decir, bueno, ¿con quién me estoy enfrentando? Y después de saber con quién me estoy enfrentando, con qué tipo de paciente me estoy enfrentando, voy decidiendo objetivos, ¿verdad? Si yo me encuentro con una persona que es de este tipo, altamente sedentaria y físicamente inactivo, probablemente tendré que transitar hacia un modelo más similar a este de acá, perdón, a este modelo más similar a este de acá, ¿bien? Y después un modelo más similar a este de acá. Es decir, avanzar a un modelo donde primero controle, creo, ahí sí, donde primero controle el sitting, ¿cierto? Y después progresivamente vaya añadiendo cambios de comportamiento que permitan, ¿cierto?, realizar más actividad física y mejor actividad física. Es decir, por eso es que fallan, y probablemente por eso es que fallan. Si uno empieza a leer artículos sobre la adherencia a las recomendaciones, el principal motivo de fallo es porque las personas se sienten mal haciendo actividad física. ¿Por qué? Porque les recomiendan, bueno, mire, ¿sabe qué? Usted ahora se va a meter en un gimnasio, pero antes no hacía nada, era físicamente inactivo y altamente sedentario.
Entonces, parece ser que este cambio conductual por steps, ¿cierto? Por pasos, que esto es de la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, parece ser la más adecuada. Partir paso a paso, pues. Primero debería partir con disminución del sitting, después debería empezar a agregar poquito de actividad física ligera, y después cuando empiezo con la actividad ligera, aumentar esa actividad física ligera, que es el move more, ¿cierto? Y después cuando ya el individuo ya se mueve más y se sienta poco, recién ahí meto la recomendación. O sea, ahí recién meto la recomendación. Sí, pero primero parto con el sitting, porque lo más fácil es interrumpir el tiempo sentado. Po. Hay muchas estrategias para interrumpir el tiempo sentado. Ponen el reloj, ¿cierto? Puedo tener dinámica en mi trabajo, ¿cierto? O se pueden crear políticas, ¿cierto? Para tener dinámicas de trabajo y se puede interrumpir el sitting cada una hora. Eso se puede hacer. Si interrumpir el sitting no significa hacer ejercicio físico y ponerse a hacer ejercicio físico como loco, es interrumpirlo, es pararse y sentarse. ¿Vale? Lo que vimos recién, el ejercicio físico ligero ya tiene efecto. Sacamos bien en un rato y ya está. No alterará mucho la productividad. ¿Y por qué iba esto al modelo transteorético del cambio, ¿cierto? Que el modelo transteorético del cambio de la actividad física, es porque a su vez, como nosotros podemos clusterizar, determinar en qué clúster está nuestro paciente, tendríamos que determinar en qué etapa del cambio estamos. Porque ¿dónde están? Muchos están aquí, po, o aquí, ¿cierto? Yo voy a cambiar, si yo el otro año sí me pongo las pilas y me pongo a mover. No, yo sé que, o acá, po, ¿cierto? No, hoy día vine a la charla de Francisco y sabéis que sentarse es súper malo. Voy a comenzar. Y me quedo ahí pues, en la preparación, pues voy a comenzar. No, pero mañana comienzo. No, pero mañana comienzo, me quedo ahí. El lunes empiezo, ¿cierto? Entonces es muy relevante que si yo voy a practicar un cambio de comportamiento, porque esto es un comportamiento, de movimiento es un comportamiento, así como con conductas alimentarias, entre otras, ¿cierto? O las conductas cognitivas, entre otras. Este es un cambio de comportamiento, tengo que determinar dónde está y en qué parte está. Y por eso tengo que entrevistar. Hay una herramienta para eso, y voy a ir a la herramienta. Esta es la herramienta. La herramienta, el toolkit del Consejo Canadiense de Ciencias Consejo Canadiense de Fisiología del Ejercicio, que desprende desde las recomendaciones del ciclo de actividad de las 24 horas. Se fijan, tienen los mismos colorcitos y todo, pero esta es la recomendación, este es el toolkit, esta es la herramienta. Y esta herramienta nos permite aconsejar, ¿cierto? O buscar a través de ella cambios en el comportamiento y el uso del tiempo en las personas. Y dice que para hacer cambios de comportamiento yo recomiendo la técnica de las 6A, de las 6A. Ask, assess, advise, agree, assist y arrange. ¿Sí? Mire, por ahí puede que nazca. Puede que nazca, mire. Las 6A. Y ahí están, pues paso a paso. Primero, preguntarle, pedirle permiso, discutamos sobre las conductas de movimiento. Vamos a conversar sobre las conductas de movimiento. ¿Qué sabe usted sobre el movimiento? ¿Sabe usted que moverse es importante? ¿Sabe usted que interrumpir el tiempo sentado puede tener beneficios para usted? Después evaluar, pues. Y para evaluar lo que recomienda esto es no necesariamente que esté pensando, oye, voy a ocupar el IPAC, voy a ocupar el GPAC, le voy a poner un acelerómetro. Y no, ¿sabe que usar un reloj y va a venir con las métricas del reloj? No. La evaluación dice que tiene que ser individuo a individuo y tiene que ser con preguntas, puede ser con preguntas abiertas como, dígame cuánto se mueve, o cuáles son sus niveles de actividad física. ¿Se mueve mucho, poco, más o menos? ¿Cómo lo hace? En el transporte, ¿cómo lo hace en el hogar? ¿Cómo lo hace en el trabajo? ¿Verdad? ¿Qué actividades de ocio practica? ¿Cierto? Y de esa forma puedo evaluar. Y también puedo ocupar todos los instrumentos que me permiten hacer mediciones más, ¿cierto? Subjetivas, de tipo encuesta, cuestionario, o acelerometría, uso de wearables, ¿cierto? Luego viene el advice, ¿cierto? La que aquí es cuando yo hago la recomendación. ¿Sí? Y aquí es donde discuto sobre los beneficios de la salud, ¿cierto? Y sobre su nivel. Y aquí yo recomiendo, mire, ¿sabe qué? Respecto a cómo está usted, con tal y cual característica, entonces este es el momento para que empezamos a hacer algunas intervenciones. ¿Le parece? Luego de eso, paso a acordar. Agree. Meta realística. Seguimiento. Yo con él no lo dejo ahí libre, ¿verdad? O sea, lo recibo, lo tengo en la consulta, qué sé yo, y este individuo dice, venir a un seguimiento. Mira, la próxima semana nos vemos, o en la próxima sesión, porque los kines tenemos sesiones, ¿verdad? 3 sesiones a la semana, 2 sesiones a la semana. Bueno, la próxima sesión me va a mostrar cuántos pasos hizo, porque vamos a aumentar su cantidad de pasos en 6.000, diciendo que antes tenía 2.000. ¿Mm? Puede ser una de las formas, ¿verdad? Y los objetivos siempre crearlo
bajo esta estrategia SMART, ¿cierto? Que es la forma de crear objetivos en ciencia de la salud. Ay. Assist, ¿cierto? Asistirlo, dejar esta autoconfianza, ¿cierto? Sobre esta, es como, ¿cierto? Superar las barreras. Hay otra herramienta ahí, que de hecho después se las puedo dejar, de esta recomendación canadiense, están en español incluso, muchas de ellas, no todas, pero muchas están en español, para poder mejorar esta autoconfianza. Y luego arreglar un seguimiento, pues, como decíamos, a 2 semanas, próxima vez, vamos a hacer nos vamos a ver cada cuántos días, y tú me vas a ir mostrando cómo vas cambiando. ¿Y cómo vas a ir cambiando? Probablemente así, ¿verdad? Paso a paso, step by step. Sit less, move more, fit less. Bueno, y lo último, pues los mensajes claves. Pues, la conducta sedentaria tiene efectos sobre el endotelio que pueden resultar en trastornos metabólicos o viceversa. Eso lo supimos hoy día. O por lo menos existe plausibilidad biológica respecto. ¿Ven? Por lo menos, no me la quiero jugar y decirle esto es así. ¿Sí? La evidencia parece, todo parece indicar que eso es así, pero hay como mensaje clave. Tiene efecto y parece que también viceversa. La interrupción parece ser fundamental para contrarrestar los efectos negativos y aquí hace totalmente sentido la consigna Every Move Counts, ¿cierto? Que es la consigna del American College of Sport Medicine, ¿cierto? Del ACSM. La realización de ejercicio físico independiente de la movilidad o de la intensidad parece ser clave para proteger el endotelio, po. Y la idea es poner el foco en el primer escalón. O sea, si nos pasamos el primer escalón, ya tenemos harta pega avanzada. No porque sea el primer escalón significa que es el menos importante. Probablemente un 20 o un 30% del trabajo avanza. Sabemos que la actividad física incidental o la estructurada, es decir, estructurada bajo el FIT, frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen y progresión, o la incidental, la que hacemos a vida diaria, tiene efecto sobre la salud endotelial y metabólica. Pues. Hay que aprovechar entonces la ventana terapéutica. Si la persona no quiere ir a hacer ejercicio, actividad física estructurada o ejercicio físico, bueno, entonces me aprovecho de la actividad de la vida diaria. Oye, y caminar le gusta, entonces vamos a caminar. Y va a hacer tantos pasos. Y la intensidad, mientras me da igual, ¿cierto? Y cuántos pasos haga, mientras me da igual. Lo que me importa es que empiece a moverse. Y después, poco a poco, le voy integrando actividades planificadas. Entonces, a recomendar, educar y planificar sería el mensaje. Y prontamente nos acercamos a proveer evidencia sobre dosis y respuesta, pues muy cerca de una recomendación específica. Y es probable, y muy probable, que las nuevas recomendaciones de movimiento de la Organización Mundial de la Salud sean de eso, de movimiento, no de actividad física. Y por lo tanto, ahí existen recomendaciones específicas sobre estas 4 conductas, ¿cierto? La actividad física ligera, la moderada y vigorosa, la conducta sedentaria y también el sueño. Entonces, ojalá que venga cargada a eso y con recomendaciones más específicas. Así que eso, espero que les haya gustado. Esto me apasiona un montón. Además de apasionarme, tengo una historia, y esta cuestión viene más por empecé a estudiar sedentarismo con un tema familiar. Mis papás han trabajado toda la vida sentados. Y de ahí nace un poco el sentido de estudiar esto. A veces nosotros mismos nos ponemos a buscar temas de investigación y cuando a uno le da un propio sentido, nos termina apasionando mucho más. Quiero dejar ese mensaje que de repente nos cuesta encontrar temas de investigación o cosas, de repente el investigar con sentido, vi un paciente, tuve algo que me hizo clic y dije, bueno, esto, ¿sabéis qué es importante para mejorar la vida de las personas? Puede ser la razón para encontrar el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Yo dejo ese mensaje porque una vez tuve esta conversación con mis compañeros de doctorado y alguno de ellos me decía, oye, ¿sabéis qué? Esto, sí, pero no sé si me voy a dedicar a esto en el futuro. Bueno, quizás este es un buen momento para pensarlo, ¿eh? Es un buen momento para pensar y decir, esta cuestión hace sentido para mí, creo que voy a lograr alguna mejoría en las personas. O al menos me mejoraré a mí, no sé. Bueno, eso. Así que muchas gracias, gracias por escucharme. ¿Preguntas del público, tal vez? Lo que quieran. Sí, no te preocupes. Mm, mm, Como, como de repente cuando uno hace la educación, empezamos como quizás indicaciones demasiado inalcanzables que sí. no.
sé, entonces empezar como este escalonado, yo creo que es súper importante. Y lo otro, bueno, tengo Mm, a lo mejor pensaba que lo que más claro, bueno, porque los líderes con la información y el conocimiento, y vamos de nosotros, profesionales, hacemos falta que sí, claro, hacemos falta que y no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la visión que con la autoeficacia. con la eficacia, exacto. Sí, sí. Eso es importante porque qué tan convencido estoy yo de que esto funciona y cómo hago que la autoeficacia también se genere en el individuo al cual estoy educando. ¿Mm? Si hay con el otro, Claro, generar conducta que yo me veo. sí, sí, Lo bueno es que hago ejercicio. sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, no, porque lo que decís tú es interesante porque la investigación cualitativa tiene mucho que aportar en estos temas. De hecho, si nos vamos dando cuenta, al final, el término de la presentación, hablé de unas cuestiones biomecánicas, o sea, biomecánicas, bioquímicas, y terminé con conducta. Y ahí es donde siempre tenemos que llegar al final para tener esta transferencia de lo que hacemos a la que mejore la salud y la vida de las personas. Esto se va cruzando mucho, se han leído ahora sobre esta nueva línea de la medicina del estilo de vida. Se fijan al final, cuando empezamos a hablar de los conductas, de cómo recomendar, ¿cierto? De qué cosas hacer, cómo controlar los movimientos, esto cruza con esta área de la medicina del estilo de vida. Y pasa que la medicina del estilo de vida requiere de la investigación cualitativa para encontrar y poder transferir, hacer esa traslación de los hallazgos hacia la práctica clínica. Así que, no, bien, pues sí que si en algún momento queréis hacer algo, pues, bienvenida. ¿Ya? Ya. Mm, claro. Pero Mm, exactamente. 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 entonces, tiempo, en minutos, Sí. dependiendo de la condición que tú Mm, pudiese llegar también a funcionar para pacientes que tengan diferentes la glucosa. claro, Tenemos una evidencia, por ejemplo, en pacientes diabéticos o en síndrome metabólico, así, porque claramente fisiopatológicamente debería fundamental, claro. pero funciona en este tipo de pacientes, todavía no hay ninguna estudio. No, no, sí, 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 sí. Ya hay algunos estudios que han utilizado pacientes diabéticos, o sea, que han estudiado pacientes diabéticos o pacientes obesos. Eh, Eso sí, a lo que más han dedicado no solo a medir la función del endotelio, sino también medir la rigidez arterial funcional, que es medir cómo que está relacionada al desarrollo de hipertensión arterial. Lo han hecho, los efectos son mucho mayores, mucho mayores. Po. Y probablemente se da y está explicado por este mismo mecanismo que hablábamos recién, que es que tiene un efecto sumativo, es decir, si le voy sumando patologías cardiometabólicas, probablemente la función del endotelio se alterará más. ¿Mm? Y claro, y el problema de la función del endotelio es que, claro, no solo hace que el endotelio sea menos complaciente, ¿cierto? Sino que lo hace más rígido y eso también contribuye al endurecimiento arterial, ¿cierto? Claramente, la Sí, uno decía, sí, y después va de la mano, y claro, después de esto viene la enfermedad renal, y sí. después viene la enfermedad. Eh, Es síndrome como parte cardiorrenometabólico. Claro, claro. de
Pero mi duda es que si quiere iniciar los estudios de función, porque el puesto, Sí. si es que está probado más allá del paciente renal, el paciente cardiovascular, qué tan efectivo es de la patología o la recuperación del estado de salud de aquel. Claro, mira, por ejemplo, lo de paciente renal, hay algunas experiencias en paciente renal. Consideremos que el paciente renal va a diálisis, está toda la vida, a varias horas ahí, y claro, han estado, ¿cierto? Explorando ahí estrategias de ejercicio físico en las unidades de diálisis y han estado hablando ahora de acostado, dializándose, ¿sí? Y hay disfunción, o sea, hay disfunción endotelial. En el proceso de diálisis hay disfunción endotelial. Ahora, ¿permitirá el ejercicio físico tener el mecanismo por el cual permita contrarrestar o mitigar los efectos de la misma diálisis, del comportamiento durante la diálisis, etcétera? Otra de las preguntas que se plantean hoy en día. O será, o será no, pero muy bien, pero puede ser, o la explicación será en hacer vascular priming, es decir, en preparar el vaso sanguíneo, preparar el sistema circulatorio para una exposición de este tipo, porque es inevitable. O sea, tiene que dializarse. Y la forma de dializarse es esa. O puede ir haciendo interrupciones con la pedalera, etcétera, y con algunos mecanismos que implementan. Pero lo que tú planteas es, pero totalmente acertado, porque va a llevar este camino. Puede ser, ¿cierto? O en los escritorios, o tener una de estas pantallas que se sube y se baja, ¿no? Se puede. Ah, se puede. Yo tengo algunas cositas en el escritorio, una pedalera, un monitor que se sube y se baja. Todavía no puedo comprar esto, pero si llega la plata al fondo. Sí. Ahí. No, bien, bien, así que eso. No sé si tienen otra pregunta. ¿Eh? Ya. Sí, sí, sí. No, no hay nada en pacientes con disautonomía. De hecho, las alteraciones del sistema nervioso, o sea, autónomo están vinculadas a las alteraciones de la función endotelial, que es lo que muestra el modelo de Stoller, ¿cierto? Mayor descarga simpática, estrés oxidativo, mayor estrés oxidativo relacionado a... Ahí con el estrés oxidativo pasa una cuestión bioquímica interesante, que una de las especies reactivas de oxígeno es el peroxinitrito. El peroxinitrito cuando se junta con el óxido nítrico lo bloquea y lo transforma en un vasoconstrictor. Claro, y eso se ve muchísimo en pacientes que tienen alteraciones vinculadas al estrés. Eso ya se ha esperado, se ha estudiado. Son las que tienen altos niveles de cortisol, ¿cierto? De regulación autonómica, ¿cierto? Hacia el sistema simpático. Pero en disautonomía no. Pero, buen punto. ¿Sí? Ahí tengo. No hay absolutamente nada de análisis composicional en el ciclo de actividad de las 24 horas, considerando los cuatro comportamientos, bajo el paradigma. Eh, eh, pero ya tenemos un proyecto de eso. De hecho, mi fondo es eso. Respecto ahora al análisis composicional del ciclo de actividad de las 24 horas y las exposiciones a comportamientos sedentarios. Lo que nosotros planteamos ahora es evaluar si es que el comportamiento sedentario, la exposición a comportamiento sedentario en trabajadores de taxi colectivo tiene relación con los comportamientos de movimiento. Entonces tenemos un grupo que no le vamos a hacer nada, y le vamos a hacer vascular priming, le vamos a hacer ejercicio antes de someterlo a la conducta y vamos a ver si es que el comportamiento del día a día es capaz de moderar esa relación. Es posible que esté moderado por los comportamientos que tengan las personas. No hay nada todavía en eso. Y todos yo creo que tenemos igual un poco de actividades docentes, ¿no? Yo creo que todos tenemos actividades docentes y en algún momento, transversalmente o en tutoría o en alguna charla o en una actividad, hablamos de actividad física y yo creo que es momento de que empecemos a hablar de que este paradigma de la actividad física es un paradigma que está quedando obsoleto. Es lo que tenemos que hablar hoy día del ciclo de actividad a las 24 horas, ¿no? Considerando nuevamente que el tiempo es finito, que una conducta le quita a la otra y que están interrelacionadas, interconectadas, ¿no? Muchas gracias. Usted igual, yo no sé. Mm, mm, sí.
el 1%, sí. aumenta el 13%. Pero este 1% es un aumento de oh, qué buena pregunta esa, qué buena pregunta esa. Ya, primero con lo del crónico. Sí, se estudia un crónico, pero claro, la forma de estudiar un crónico, porque es muy difícil hacer el seguimiento del crónico, por ejemplo, 2 semanas por ejemplo, con acelerometría y medir, y estar haciéndole, no sé, cada hora, cada 2 horas o una vez al día, haciéndole una posibilización media por. Es muy difícil el modelo para plantearlo así. Por lo tanto, todos los estudios que se han hecho lo han hecho en modelos de entrenamiento. ¿No? Entonces dicen, estas personas son altamente sedentarias, ¿cierto? O eligen un grupo altamente sedentario o hacen que reduzcan el nivel de actividad de un día y luego los someten a tipos de entrenamiento. Y han ido súper bien. Es decir, el ejercicio físico, aeróbico, ejercicio de fuerza, el ejercicio de flexibilidad, por sí solo han demostrado, todos por sí solos han demostrado efectos positivos en el control de la disfunción endotelial, en este caso incluso crónica. Es decir, personas que tienen disfunción endotelial crónica, al realizar este tipo de ejercicio, cualquiera de los tres, han tenido efectos positivos. Incluso HIIT también hay modelos HIIT. Así que, para la primera pregunta decía, sí. Claro, como lo otro es tan complejo, digamos, de medir a cada rato, en varios días, entonces estos modelos tratan de extrapolar a eso. Ojalá los modelos composicionales, que lo queremos proponer nosotros ahora, ayuden a eso. Si sabemos que las distintas conductas son capaces de moderarla, probablemente podamos hacer estudios ya longitudinales, prospectivos, largos en estas personas. Esa es una idea. La segunda que me preguntabas era respecto, también la idea cortita, al 1%. No, no, efectivamente no. No se sabe, no, eso no está claro, ¿eh? Está claro. Si es que este aumento es exponencial, si es que el aumento es lineal, etc. Claro, exacto. Lo que pasa es que hay varias limitaciones metodológicas. La primera es que los estudios, por lo general, terminan las 3 horas, hacen la última medición y se queda ahí. No se sabe cuánto es el arrastre, ¿cierto? El carryover de hacer. Según un punto. Lo otro es que los distintos diseños lo han hecho en 2 horas, en 3 horas, en 6 horas, en 12 horas. Entonces, no se puede establecer esa curva dosis-respuesta todavía porque hay mucha variabilidad en los tipos de ensayos que se realizan. Claramente es un desafío, es un muy buen desafío ahora pensar en, bueno, si lo voy a sentar 3 horas, mejor que se quede 3 horas más, le pido que haga algunas actividades, ¿cierto?, funcionales y lo voy evaluando hora tras hora y veo si es que este efecto, ¿cierto?, tendrá relación. O, eso es una forma, ¿cierto? O otra forma sería utilizando estos estudios, ensayos clínicos, digamos, prospectivos, longitudinales, digamos, más largos. Son grandes, yo creo que las preguntas que van planteando ustedes, todas apuntan a los talones de Aquiles del modelo, porque es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo. Y hay muchas cosas que explorar todavía. Por eso muchas veces les dije, parece ser, y no con afirmación, porque parece ser, es probable que mañana salga algo y nos diga, bueno, estaba sentado y si levanta la punta del pie no pasa nada. Puede ser. Pero no, lo que dices tú totalmente, yo creo que eso es necesario incluso saber, así que ese aumento o esa relación de la función endotelial tiene ese comportamiento. ¿Mm? Eso, buena pregunta y entretenido. ¿Mm? Sí. ¿Qué estudias tú? ¿Qué estás ahí? No, no, no. ¿Qué estás ahí planteando tu tesis doctoral? Ah, reproducción. Ah, ya, ya. Pero no manejáis endotelio, igual, ¿o no? Sí, sí. Ya, pues, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Buen comentario. Bien. Sí, ¿alguna otra pregunta, no? Muchísimas gracias, doctor Soto, por la presentación. Súper entretenido el tema. Y creo que una de las limitantes que tiene la actividad física dentro de la prevención era poder hacer que sea más plausible. Y con las recomendaciones que nos acabas de dar, creo que queda mucho más plausible y realizable. Sí. Es decir, nosotros podemos ya saber cómo eh, orientar a nuestro paciente a hacer estos pequeños cambios para que sean mucho más aplicables dentro de la clínica. Claro, de las limitantes que yo como médico siempre vi dentro de esto. Y me abrí los ojos para poder, bueno, cuando voy a la clínica, poder dar estas orientaciones mucho más. Sí, sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Esa es la idea, ¿cierto? De mantener ese mensaje final, porque lo que hacemos se transfiera. Eso es nuestro desafío de todos, yo creo, como investigadores y ustedes, ¿no? Ahora como investigadores también. Muchas gracias. Gracias.